Como la unidad Yongal convirtió esto en un caos para el ejército norcoreano, la 52ª Brigada de Infantería pudo atravesar la zona desmilitarizada. En esa situación, las fuerzas Compañía Militar Privada chinas comenzaron a resistir y trataron de detener a la 52ª Brigada de Infantería, pero la unidad Yongal atacó por detrás y aniquiló en un instante a toda una compañía de las fuerzas Compañía Militar Privada chinas. Portaban Panzerfausts y armas antitanque mientras corrían por las montañas. Una emboscada eliminó rápidamente a las fuerzas Compañía Militar Privada chinas. Hace unas horas, la zona desmilitarizada tenía explosiones y disparos. Ahora solo hay silencio y humo negro. Aunque era pleno verano, el lugar estaba frío y humo negro subía de las montañas. Esto demostraba lo dura que fue la batalla. En el suelo, junto con los restos de drones destruidos, había innumerables casquillos de bala esparcidos, y por todas partes yacían los cuerpos de soldados norcoreanos y miembros de la Compañía Militar Privada China. Mientras pasaban, los soldados de la 12ª y 52ª Brigada de Infantería de Corea del Sur y la Unidad Escorpión hacían la última revisión. El actual comandante de la 6ª Compañía, que estuvo a cargo del combate, se apresuraba a identificar a los sobrevivientes. Había un número muy alto de bajas. El comandante de la 6ª Compañía de la 52ª Brigada de Infantería, cansado, daba órdenes por radio. Aunque era comandante de compañía, solo tenía 30 años y era principiante en la sociedad. En la sociedad, tener 30 años es una edad en la que apenas te consideran un bebé, pero tuvo que enfrentar esta situación tan devastadora. Su rostro estaba cubierto de tierra y sangre. En su mirada se notaba el miedo y la culpa. Después de todo, decenas de soldados murieron por una orden que él dio. Este lugar es después de que los soldados norcoreanos y los miembros de la Compañía Militar Privada China se retiraron. Trasladaban heridos y recuperaban cuerpos de compañeros. Tras la batalla, un lado de la zona desmilitarizada quedó devastado. El olor a pólvora que cubría la montaña seguía penetrando en la nariz, y sobre las cenizas calientes estaban esparcidos cascos antibalas rotos y armas destrozadas. Por todas partes había cadáveres en un estado tal que ni siquiera podían llamarse personas. Brazos y piernas amputados, rostros desaparecidos y uniformes ensangrentados. El cabo Yu Seong-hyun, al caminar entre ellos, se detuvo. El cabo Yu Seong-hyun tenía un amigo con el que se enlistó juntos. Era un amigo que estuvo con él desde la secundaria, un compañero con el que soportó el servicio militar. La noche anterior, compartieron raciones y bromearon, pero ahora la mitad de su cuerpo estaba destrozada. No tenía la parte inferior del cuerpo. La sangre tiñó la tierra de rojo oscuro y sus dedos quedaron rígidos, como si intentaran agarrar algo. Así era la guerra. Mientras hubiera guerra, era igual para todos y le daba a cualquiera una sensación de locura. Algunos suspiraban aliviados y decían que sin el escuadrón, Yongal habríamos sido aniquilados. Superiores también compartieron anécdotas del entrenamiento KCTC. Contaban historias como que el escuadrón Yongal corría por senderos de montaña inclinados a 45 grados durante el KCTC, o que 20 de ellos derrotaron a 90 personas. El escuadrón Yongal parecía incansable, moviéndose sin parar. El escuadrón Yongal, que había revertido la situación al atacar por sorpresa el flanco del ejército norcoreano en la zona montañosa de la zona desmilitarizada, estaba reorganizando sus filas y preparándose para avanzar nuevamente hacia el norte. Los miembros del escuadrón Yongal revisaban su equipo, atendían heridos y reflexionaban sobre el éxito. Este escuadrón es el Regimiento de Fuerzas de Oposición Especializadas de KCTC. Operan como la 2ª Brigada Sarang en guerra. Al notar que la 12ª División de Infantería estaba en peligro, el tercer cuerpo envió al escuadrón Yongal para ayudar. Tienen grandes habilidades de combate. Tras 8 meses de entrenamiento real en el KCTC, la capacidad de combate del escuadrón Yongal supera ampliamente a las unidades regulares. Además, ellos utilizan tácticas del ejército norcoreano, y en esta batalla también usaron esas tácticas para despreciar al enemigo norcoreano. Fue una escena irónica. La 12ª División, con la 52ª Brigada de Infantería y la unidad Yongal, aseguró la base de entrenamiento en la zona desmilitarizada y eliminó los obstáculos de Corea del Norte. Después, también eliminaron a los remanentes del ejército norcoreano que quedaban cerca. Esta operación tomó todo un día, y para destruir bases como la de Pyeongchang del ejército norcoreano, la artillería disparaba sin descanso. Vieron a los soldados norcoreanos intentar huir, pero murieron por disparos de artillería. El resto de los pocos soldados norcoreanos y miembros de la Compañía Militar Privada China fueron eliminados por la unidad Yongal. Además, durante la operación, lograron capturar vivos a 12 miembros de la Compañía Militar Privada China. Sin embargo, hubo 243 muertos o desaparecidos y 897 heridos. Fue la primera victoria en combate de la 52A unidad, pero hubo demasiadas víctimas para celebrarla.
Las bajas fueron tantas que pensaron sustituir la unidad por una de retaguardia. Tras miles de bajas en 4 días desde el inicio de la guerra, la opinión pública en Corea comenzó a oponerse al conflicto. Había mucho descontento por la orden de movilización y los daños causados por las operaciones militares inexpertas eran considerables. En medio de esta situación, continuaban ocurriendo combates cerca de la zona desmilitarizada. Seguían llegando heridos al hospital, pero claramente había problemas en las instalaciones. Cuando se declara la movilización, las instituciones médicas cumplen funciones según el nivel de cada hospital. Es decir, en caso de guerra, todos los hospitales civiles en la retaguardia también se convierten en hospitales militares. El personal médico, como médicos y enfermeras, es reclutado para hospitales de campaña u otras instituciones cuando estalla la guerra. Actualmente, todos los hospitales del país están paralizados. Corea del Sur cuenta con 340 hospitales generales. Además, hay 37.543 clínicas de nivel ambulatorio, pero con la llegada continua de heridos a estos hospitales, han llegado al punto en que ya no pueden recibir más pacientes. Además, debido a que el ejército norcoreano sigue disparando artillería de largo alcance en la zona de la capital, algunos hospitales se han quedado sin combustible para calefacción y sin electricidad. Incluso, muchos hospitales quedaron aislados por los escombros y se interrumpió el suministro de medicamentos, alimentos y agua. Además, el sistema de evacuación no estaba bien establecido. Se suponía que los heridos debían ser evacuados a la retaguardia en helicópteros médicos, pero debido a los combates y otras razones, los helicópteros no podían despegar, así que tenían que ser trasladados por tierra y muchos murieron durante la evacuación. Aunque hubo movilización y llegaron médicos experimentados, seguía faltando personal especializado. Había 0.98 médicos por cada 1.000 soldados en hospitales militares. Según los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el número de médicos por cada 1.000 habitantes en nuestro país es de 2.6, que ni siquiera llega a la mitad, y es solo un tercio del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es de 3.7. Por supuesto, esto es en tiempos de paz, y ahora estamos en tiempos de guerra, así que han llegado muchos médicos, pero aún así hay escasez de médicos y están siendo sobrecargados de trabajo. Además, como no hay suficientes enfermeros, también ocurren con frecuencia casos de negligencia médica. Era un caos. Había situaciones en las que se podía salvar a alguien, pero no se lograba. Si así estaban los hospitales en la retaguardia, ¿cómo creen que era la situación en el frente? Si acaso era peor, no podía ser mejor. La Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos aún reunía información y se sorprendió por la muerte de Kim Yo-jong en el ataque surcoreano. Al mismo tiempo, estaban pensando en quién sería el próximo líder. La Agencia de Inteligencia de la Defensa estaba preocupada porque ya no quedaba ningún descendiente de la familia Paektu. Alguien sugirió que un descendiente de la familia Paektu podría quedar bajo supervisión del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur. Pero para neutralizar las armas nucleares de Corea del Norte, era clave saber siempre dónde estaban los altos funcionarios norcoreanos. Porque solo eliminando continuamente a los altos funcionarios norcoreanos se puede evitar el lanzamiento de armas nucleares. En la Agencia de Inteligencia de la Defensa siempre estaban debatiendo si debían o no olvidar la información sobre la ubicación de los altos funcionarios norcoreanos al proporcionarla. Si los altos funcionarios norcoreanos seguían siendo eliminados, eso provocaría aún más a China y podría escalar a una guerra total con Estados Unidos. Así que estaban bastante preocupados por eso. Corea del Sur recibía mucha ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos no estaba enviando tropas directamente para avanzar hacia el norte, pero brindaba un enorme apoyo en aspectos no combativos, como logística, vigilancia de inteligencia y reconocimiento, ayudando así a que Corea del Sur pudiera llevar a cabo la guerra sin problemas. Con solo esto, la ayuda era tan grande que parecía suficiente para ganar la guerra. Especialmente porque nos informaban la ubicación de las armas nucleares de Corea del Norte con una precisión increíble, así que Corea del Norte ni siquiera tuvo la oportunidad de usar sus armas nucleares. Cuando se exponían las armas nucleares de Corea del Norte, las bombardeábamos de inmediato. Y si la persona que tenía los códigos de lanzamiento de las armas nucleares de Corea del Norte se veía comprometida, también la bombardeábamos de inmediato para evitar el uso de armas nucleares. Aquí en Corea del Sur también obtuvimos una ventaja. Algunas tropas norcoreanas empezaron a unirse a nuestro lado. En partes de la zona desmilitarizada, compañías o batallones norcoreanos se rindieron totalmente. Porque China sigue mostrando movimientos que parecen querer apoderarse de toda Corea del Norte. Algunos generales del ejército norcoreano y algunos políticos norcoreanos estaban ayudando a Corea del Sur proporcionando información. Algunos se unieron a la nueva Joseon y daban más información. Actualmente, toda la información sobre la ubicación y las instalaciones del ejército norcoreano, así como los detalles de las compañías militares privadas chinas, se recopilaba y era de gran ayuda para elaborar estrategias. La red de inteligencia sobre Corea del Norte volvió a la normalidad y podíamos ver claramente la situación. Según la información obtenida recientemente, actualmente China está utilizando las fuerzas pro-chinas que quedaban para aumentar aún más su influencia.
y parece que quiere formar un sistema de liderazgo colectivo con ellos. Además, supimos que 2 brigadas más del ejército chino ingresaron a Corea del Norte. Estaban mostrando sin reservas su ambición de utilizar Corea del Norte para expandir completamente su influencia en el lejano oriente. Este es la Casa Blanca. Las personas sentadas alrededor de la larga mesa en la oficina de la Casa Blanca escuchaban atentamente las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, sin mostrar ninguna expresión en sus rostros. Desde la ventana se veía el cielo tranquilo de Washington, Distrito de Columbia, pero la sala de reuniones estaba tensa. Mientras el mundo veía la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, aquí había conversaciones calculadas. El presidente Teoronpeu veía a Corea como una herramienta, diciendo que Corea era la herramienta perfecta para debilitar el poder de China. El objetivo del presidente Teoronpeu era debilitar a China y obtener el mayor beneficio posible. Buscaba evitar que los soldados estadounidenses derramaran sangre. Planeaba venderle a Corea armas y suministros y apoyarla hasta que China cayera. El secretario de Defensa de Estados Unidos propuso que el presidente Teoronpeu aceptara estas declaraciones y sugirió hacer que Corea dependiera de armas estadounidenses. El presidente Teoronpeu estuvo de acuerdo. Algunos funcionarios advirtieron críticas internacionales, pero fueron ignorados. Nadie habló de la responsabilidad moral de Estados Unidos. Fue aterrador. Solo se discutían intereses nacionales en la sala. Ese día, en la sala de reuniones de la Casa Blanca, no se mencionó ni una sola palabra sobre los horrores de la guerra en Corea o las víctimas civiles. Solo los números y cálculos importaban aquí. Estados Unidos fingía apoyar a Corea, pero en realidad estaba obteniendo beneficios por detrás. En una tienda de la 7ª División y 5ª Brigada de Infantería aún había rastros de la batalla. En la tienda de campaña polvorienta, los soldados curaban heridas, revisaban armas y se preparaban para la próxima operación. En medio de la tensión, ocurrió un incidente que llamó la atención de todos. La 5ª Brigada de Infantería capturó recientemente a una compañía norcoreana en combate. Metieron a los prisioneros en una tienda de campaña. Varios estaban gravemente heridos y requerían atención médica urgente. Algunos estaban sentados temblando de miedo, mientras los soldados surcoreanos que los vigilaban eran muy hostiles. Comenzaron a interrogar excesivamente a los prisioneros para sacarles información. El interrogatorio inició con preguntas simples, pero luego los torturaron y humillaron. Sabía que esto no era correcto, pero no podía decirles que se detuvieran. Entendía los sentimientos de los soldados, pues habían visto morir a sus compañeros en combate contra el ejército norcoreano. Por eso comprendía su ira y deseo de venganza. El asesor legal de la 7ª División vio la escena y advirtió a los soldados que torturar prisioneros violaba la Convención de Ginebra y les exigió que los soltaran de inmediato. En ese momento, uno de los soldados empezó a protestar de repente, aunque lo hizo murmurando para sí mismo. El asesor legal los amenazó con una corte marcial y el comandante de la compañía intervino. El comandante intervino para evitar la corte marcial del soldado. El asesor legal lo cuestionó sobre el manejo de sus soldados, pero él respondió con indiferencia. Aquí es el campo de batalla. Dijo que, en una situación donde nuestros compañeros están muriendo y resultando heridos por culpa de ese soldado norcoreano, la ley que exige tratar cortésmente a los prisioneros no tiene ningún sentido. Y dijo que gracias a la información que ese soldado norcoreano nos dio, podríamos sobrevivir. El asesor legal nunca había estado en el frente y era su primera vez ahí, por lo que estaba desconectado de la realidad del lugar. Pero debido a su rango, la intervención del asesor legal hizo que la tortura se detuviera, aunque fuera por un momento. Pero las miradas de los soldados seguían llenas de ansiedad y enojo. Los prisioneros suspiraron aliviados al recibir ayuda, pero su destino seguía incierto. El conflicto entre la ley y la guerra se hizo claro, demostrando que ellos también tenían sentimientos humanos. La tortura de estos prisioneros se daba en varios frentes, pero no podían ignorar la Convención de Ginebra. Si se difundían videos de tortura en el extranjero, Corea recibiría fuertes críticas internacionales. Este momento nos hizo cuestionar la moralidad en esta guerra. Hwacheon es donde están la 15ª División y la 39ª Brigada de Infantería. Aquí continuaban los combates y había muchos heridos. Se podía ver cómo evacuaban a todos, desde personas que habían perdido brazos o piernas hasta aquellos que, por el impacto psicológico, ya no podían combatir normalmente. Algunos de los que vieron esta escena parecían completamente fuera de sí. El hospital de campaña temporal aquí parecía una escena del infierno. Los heridos gemían y el aire, lleno de sangre y medicinas, hacía que respirar fuera como si te apretaran el cuello.
como si los mensajeros de la muerte estuvieran esperando a quién llevarse. Cuando los soldados traían heridos con hilos de flores silvestres, médicos y camilleros trabajaban sin parar, pero el cansancio y la desesperación eran cada vez más visibles en sus rostros. Las voces de los soldados que llevaban heridos ya estaban roncas. Sobre las flores silvestres, un soldado cuya pierna derecha había sido volada desde debajo de la rodilla gemía de dolor. Estaba perdiendo tanta sangre que su piel parecía de un rojo intenso, empapada en su propia sangre. Antes de que pudieran detener la hemorragia con un vendaje, la sangre roja ya fluía abundantemente. La voz temblorosa del soldado resonó en la tienda. Los médicos militares tenían que tratar a estos hombres como fuera, pero ya casi no quedaban bolsas de sangre y estaban llegando al punto en que no podían hacer nada más. Faltaban analgésicos y sangre, y los heridos no dejaban de llegar. La escasez de equipo, medicinas y personal limitaba sus esfuerzos. Los soldados se apoyaban para sobrevivir y prepararse para la siguiente batalla, mientras la compañía médica se frustraba al no poder salvar vidas ante la dura realidad. Los camilleros sentían una gran ira por no poder salvar vidas, pero no había nada que pudieran hacer. Aún así, tenían que seguir adelante. Los camilleros sabían que si se detenían aquí, no podrían salvar a nadie. Afuera aún sonaban los cañones. Ese sonido, junto con el avance interminable, hacía que la sombría realidad aquí fuera aún más dramática. Subtítulos en coreano por Han Hyo-joo. Subtítulos en coreano, Han Hyo-joo. Subtítulos en coreano por Han Hyo-joo. Subtítulos en coreano, Han Hyo-joo. Subtítulos en coreano por